que sabemos de que Dios es el que hace toda la honra y la gloria. Así que, hermanos, si usted ha recibido alguna porción en esta hora, la puede poner en el nombre del Señor. Amén. Si no ha recibido, pues el Señor estando aquí, pues me dijo que predicásemos aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 en adelante. Dice: buenos administradores de la gracia de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Armando, ¿verdad? Nuestros hermanos diáconos ahí, bendito hermano Diego, y también hermano hermano Abraham. Bendito sea el Señor. Así que hermano Mario, ¿verdad? Que está ahí también pidiéndole al Señor. Y así todo el pueblo del Señor, hermano. Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 en adelante, tiene como buenos administradores de la gracia de Dios. Dios bendiga los pasos de cada uno de vosotros, sabiendo que Dios es el que da la respuesta, hermano. Así que vamos a leerla. Cuando lo tenga se pone de pie. Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 en adelante. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito la letra así. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxirias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, que vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual hemos leído tu palabra. Sé que tú vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo, para que tu pueblo se vaya edificado, Señor. Que reciba esa consolación, que te reciba, Señor, esa edificación, exhortación y sobre todo la paz. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Maravillosa la palabra del Señor en esta noche, hermanos, donde el Señor, pues, verdad, nos viene dando este hermoso mensaje, donde tenemos que ser, verdad, nosotros buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Sabe, hermanos, de que cada uno de nosotros, pues, verdad, hemos recibido esa gracia de Dios? La gente en el mundo dice cuál es su gracia, y la gente, pues, dice su nombre, ¿verdad? Ay, mi nombre es fulano de tal, ¿verdad? Pero no, nosotros hemos recibido la gracia de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, el Señor nos sella con las alas del Espíritu Santo, y esa gracia, pues, verdad, queda en nosotros. Imagínense cuánto no queda en nosotros. Primeramente la fe, que por esa fe usted, pues, lo pudo recibir como su Salvador. Y luego vienen todas otras cosas, verdad, como la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, verdad, la bondad. Y no solamente eso, también viene la santidad. Aunque no todos caminamos, ¿verdad?, con esa santidad que Dios quiere, pero estamos tratando de luchar, y es necesario que busquemos la santidad, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Y esto es lo que se ha perdido en la iglesia.
Muchos de nosotros todavía estando en la iglesia andamos conforme a nuestras propias concupiscencias, ¿verdad? Andando en muchas cosas que al mundo todavía le agrada, y el Señor nos está diciendo en esta palabra que ya no corramos con ellos. A muchos nos ultrajan, dice el Señor, ¿verdad? Porque nosotros ya no andamos en el mismo desenfreno de ellos. Y hay que aprender también a soportar los ultrajes. Si el Señor dice que allá en, ¿cómo se llama? En San Mateo 1:11, si no me equivoco, cuando 5:11, donde el Señor le hablaba, ¿verdad? Aquel mensaje largo de la bienaventuranza, donde el Señor le dijo que bienaventurados éramos cuando alguien, ¿verdad?, decía toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Porque así fueron con los apóstoles y los profetas. Así que, hermanos, no vamos a esperar nada más. Muchos lo van a insultar cuando usted camina conforme a la gracia de Dios, conforme a la misericordia de Dios. Usted va a recibir ultrajes, va a recibir ofensa, va a recibir de todo. Pero usted también tiene que aguantar y soportar esta parte, porque Jesús también la soportó. Y él mismo dijo, aquí mismo Pedro dijo de que para esto habíamos, ¿verdad?, habíamos sido elegidos, para que llevásemos también, ¿verdad?, ese vituperio, esas cargas, esas dificultades, para que suframos con él. No lo digo yo, lo voy a leer aquí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo, 21, dice así, una página atrás, dice aquí, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga juntamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. O sea que el Señor dice, para esto fuiste llamado. Usted y yo hemos sido llamados, ¿verdad?, al Evangelio de Jesucristo, y muchos queremos todas las bendiciones que da el Evangelio. Aquí en este sagrado libro hay muchas bendiciones, unos los tienen hasta contadas, yo no sé cuántas hay, pero aquí hay muchos versículos de bendiciones, pero también hay muchos versículos también de exhortación y hasta de corrección y de castigo, si es posible, y eso no lo queremos recibir, como esto. Muchas veces no lo queremos recibir, ¿verdad?, de que nos ultrajan, porque somos cristianos. A algunos hasta les da pena. Comienzo allí en el capítulo 1 del versículo 4 de 1 de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Oiga, si Cristo padeció, oiga, bendito sea el Señor, por usted y por mí, ¿verdad?, en la carne, y Él soportó lo que le digo. A Él le insultaron, lo golpearon, lo maltrataron, lo insultaron, y hasta por último hasta lo crucificaron. Ya crucificado no le bastó con eso, que hasta le metieron una lanza en el costado, y de ahí donde salió, ¿verdad?, esa llaga, esa sangre, esa agua por el cual nosotros fuimos sanados. Muchas veces nosotros aquí en el Evangelio no queremos soportar nada. Todos creemos de que el Evangelio, pues, verdad, es un lugar, verdad, donde vamos a venir y que nos vamos a gozar. Alguien me decía, hermanos, y cuando yo llegué al Evangelio, no, yo miraba que ahí llegaba gente santa que iba, pero aquí vengo a hallar más problemas que en el mundo. Aleluya, santo el Señor. Gloria a Jesús. Sí, porque yo veo al hermano que anda acá bien vestidito y todo, pero veo y oigo, ¿verdad?, cosas que no me agradan. Sí, ¿sabe por qué? Porque el Señor lo ha traído a usted y yo no hemos venido por santos ni por buenos. Y el Señor dice que Él escogió todo lo más bien de la tierra, ¿verdad?, para avergonzar los sabios de este mundo. Y nosotros, pues, ¿verdad?, siendo, ¿verdad?, ahí andábamos muertos prácticamente. Y después fue predicado el Evangelio sobre los muertos, no muertos materiales, aunque también fue a predicar el Señor a los muertos allá, a lo profundo de la tierra, allá donde estaba el Seol. Ahí le llegó a predicar el Evangelio también, porque tenían que conocer de Jesucristo. Pero ahora el Señor ya nos predicó el Evangelio a los muertos y a los muertos y a los vivos. Porque muchos de nosotros estamos aquí en la iglesia, deberíamos de estar vivos, pero estamos muertos, dice, aleluya. Apocalipsis dice, ¿verdad?, tú que tienes nombre de que vives y que estás muerto, dice, aleluya. Entonces el Señor dice, comencemos a ministrar la gracia de Dios. Ya vimos de que la gracia que hemos recibido de Dios es la presencia del Espíritu Santo, y todo lo que el Señor da, pues todo. Usted tiene la mente de Cristo, usted tiene todo de Cristo.
la fuerza de Cristo, todo, porque si no tenemos que apropiarnos de esas palabras que Dios nos ha dado. Y el Señor quiere que usted y yo verdaderamente administremos ese don, esa gracia que Dios nos ha dado. Vamos a ir más adelante. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, vaya, este día el Señor está diciendo a usted y a mí, hoy ya basta. Si Cristo, ¿verdad?, padeció en la carne, ¿verdad?, por nosotros, y nos dio ejemplo verdaderamente, ¿verdad?, y eso pues también a nosotros, como nos ha sido llamado por medio de Él, quiere que nosotros también, ¿verdad?, vengamos y que tengamos el mismo pensamiento de Jesús, de que verdaderamente hayamos muerto hacia la vida antigua y que comencemos a vivir, ¿verdad?, una vida nueva conforme Dios quiere. No conforme a los hombres ni conforme usted quiera, porque muchas veces llevamos el Evangelio conforme nosotros queremos. Pero Dios te está diciendo, no, yo te he dado una gracia, te he dado un don, un talento, para que tú me sirvas en la obra del Señor. Mire cómo dice el Señor. Dice que para no vivir, dice, oiga, en el tiempo que resta, es decir, para con nosotros, el tiempo que te resta de vida en esta tierra, ya no lo vivas en el mismo desenfreno que antes lo vivías. Porque tal vez hoy no lo estás viviendo, está bien consagrado para el Señor. El Señor no se está diciendo que estás así, te está recordando que ahora si tú estás así, es el momento de que tú reflexiones y digas, ya basta de vivir así. Ya basta de llevar un evangelio mediocre, con un pie adentro y otro pie afuera. Yo quiero llevar un evangelio que verdaderamente glorifique, ¿verdad?, el nombre de Dios. Mi hermano decía en la oración que nosotros, cada uno de nosotros, pues, sepamos dar testimonio a todos los vecinos, ¿verdad?, aleluya, de que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque muchos de nosotros somos aquí cristianos, en la casa somos medio cristianos y allá en el trabajo ya no somos nada, bendito sea el Señor. Ya nos comportamos como el mundo. Y dice, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Oiga, hermano, el Señor está diciendo, mire, hoy ya basta. Antes tú vivías, antes de que vinieras a Cristo, vivías una vida desenfrenada donde no importaba lo que tú hacías, pero hoy que estás con el Señor, basta ya. Baste ya el tiempo pasado, como quien dice, termine. El Señor fue bien claro y dijo, ¿verdad?, allá en 1 Corintios, ¿verdad?, 5:17, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Aquí todas son hechas nuevas. Pero todavía nos quedan vestigios del tiempo pasado. Solamente usted y yo sabemos, hermano. Solamente usted y yo sabemos qué es lo que tenemos todavía, que quiere Dios que nos quitemos. Porque es bien importante, hermano, de que nosotros seamos sinceros a Dios y digámosle, Señor, a mí todavía me quedan estas cosas que no te agradan, son cosas del mundo, pero ayúdame a quitarlas, yo solo no puedo. Yo solo no puedo. El Señor llegó donde aquel leproso y le dijo, ¿verdad?, ¿quieres que te sane? Le dijo, ¿verdad? Y él le dijo, ¿verdad?, si quieres, como quien dice, ¿verdad?, si yo no puedo, pero si tú quieres sanarme, tú quieres la voluntad de sanarme, aunque esté leproso, era una enfermedad verdaderamente mortal y nadie se le acercaba a un leproso. Jesús, ¿verdad?, le enseñó a todos aquellos, ¿verdad?, fariseos y saduceos que estaban en aquel entonces, y aún al pueblo de Israel, de que él no le importaba, ¿verdad?, la raza, ni el credo, ni nada de las personas. Aún a los leprosos que no tenían permiso de acercarse, él se les acercó y les predicó la palabra del Señor, los sanó, los libertó. Entonces Dios quiere sanarte a ti. Aquel leproso le dijo, si quieres, como le digo, si quieres tocarme, si quieres acercarte, si quieres decirme la palabra, dila, yo quiero ser sano. Y Dios le dijo, si quiero, le dijo, Él quiere sanarte. Él quiere libertarte. Cualquier enfermedad que tengamos hoy, la lepra es el símbolo del pecado. El pecado que tenemos nosotros, el Señor quiere limpiarnos de todo pecado. Quiere que nosotros vivamos una vida en paz santa. Mire, cuando estamos en el pecado, verdaderamente no disfrutamos de la vida cristiana, hermano.
El hermano que no disfruta de la vida cristiana es aquel que viene aquí y comienza a fijarse en todos los aspectos. Cómo vino el hermano pastor, cómo vino el hermano ministro, cómo vinieron los diáconos, cómo vino el profeta, cómo vino la hermana, cómo vino el hermano, cómo cantó el hermano que cantó, la hermana que cantó, el profeta que administró, el que predicó. Ese no está en el espíritu. Ese viene a criticar. Usted reciba la palabra. Una palabra le va a dar cualquier predicador y esa palabra le va a ganar a usted. Pero tenga paciencia. Venga, Señor, venga a esta casa a valorar verdaderamente la gracia que Dios ha puesto en usted. Y seamos buenos administradores de esa gracia, como quien dice, si yo tengo Cristo Jesús, voy a administrarlo bien, como cuando usted tiene una cantidad de dinero. Pues cuando usted lo administra, pues así le va al lado, se le va a aumentar, o lo va a mantener cabalito, pues siquiera. No va a tener pérdida. Pero si ya el hermano ya no se siente feliz, estando aquí en la iglesia, estamos aquí, todavía sentimos angustia, aflicciones, ¿verdad? Sentimos, ¿verdad? Miedos. Muchos de nosotros tenemos todavía miedos, temores. Miedo de todas cosas. Porque temblor, no sé cómo se sintieron muchos, bendito sea el Señor. Hay muchos que todavía tienen miedo a los temblores. Y cuando nosotros le tenemos miedo a los temblores, verdaderamente, es porque todavía no hemos confiado. La gracia que ha depositado en nosotros todavía no alcanza para quitar todos esos tipos de miedos, hermanos. Aleluya. Pero el Señor te dice ahora que basta. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. A esto les parece cosa extraña aquí en el mundo. A todos los, ¿verdad?, que no están con Cristo Jesús, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan. Sí, mire, cuando nosotros llegamos al Evangelio, acuérdese, porque usted verdaderamente, cuando llegó al Evangelio, ya todos los amigos, ¿verdad?, de farra, de baile o de alcoholismo, de drogadicción, de los fumadores, se les fueron alejando uno por uno. Ya no quisieron acercarse a usted. Los primeros días lo invitaban, hasta lo obligaban a que siguiera con ellos en el mismo desenfreno y usted les decía que no. Y ellos lo ultrajaban al Dios de la gloria. Pues hoy es momento de que ellos sigan viendo eso, ¿verdad? Que vean la gracia que Dios ha puesto en usted. Y que ustedes sean buenos administradores de esa gracia, siendo verdaderamente amables, caballerosos, gentiles con todas las personas, saludando a las personas, porque hay hermanos que aquí en iglesia, ¿verdad?, son muy amigables, pero ya en la calle ya ni quieren saludar al hermano. Más si lo ven todo mal vestido por ahí o algo por el estilo, ¿verdad? Les da vergüenza. Si Jesús no puede eso. Jesús no le importó que comer con unos publicanos y verdad, hasta con rameras y todo, ya tuvo Jesús. Y aquellos lo buscaban. Muchas veces nos ponemos en ese plan de los fariseos. Allá estaba aquel varón, ¿verdad?, que Simón creo que se llamaba, que cuando llegó y donde llegó la mujer que le ungió los pies, ¿verdad? Y lo juntaron a Jesús y él le dijo, ¿verdad?, pero ni vos que has venido a tu casa no me has lavado los pies, que era costumbre en Israel, hermano. Y estaba juzgando a la mujer que estaba lavándole con sus lágrimas y no solamente eso, ungiéndolo con el perfume de nardo puro, carísimo. Aquella mujer le dio lo mejor que ella tenía en aspecto material, pero se rodeó con aquel corazón y Jesús le dio esa cualidad de aquella mujer, como la María, la hermana de Marta. La Marta, ¿verdad?, estaba ahí, ¿verdad?, bendito sea el Señor. Mira, Señor, esta no me quiere ayudar, y aquella afanada echando las tortillas y haciendo los frijoles para darle de comer a todos. Y la María estaba a los pies de Jesús, ahí estaba. Y le dijo, dejadla que esta ha escogido la mejor parte, bendito sea el Señor. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, hemos escogido la mejor parte. Ya basta de andar en las cosas que le pasan a usted. Como le digo, no le está diciendo que usted tiene eso. Si usted lo tiene, pues aparte de eso. Pero si usted verdaderamente no lo tiene, pues diga, qué bueno que yo me aparté de eso. Y ahora siga administrando esa gracia. Que se vea la gracia de Cristo, que diga la gente, verdaderamente ese hermanito sí es cristiano. Verdaderamente ese hermanito sí es cristiano. Aquí hemos oído a muchos hermanos y dicen que el hermano Antonio Sanguero nos ha dejado ejemplo de anciano. Oímos con las hermanas Romerito que aquí viene, los ha dejado ancianos. Nos ha dejado, ¿cómo se llama? Ejemplo. Pero en vez de muchas veces de usted y de mí no dicen nada, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué ejemplo estaremos dando? Aleluya. Pero el Señor dice más adelante, mire,
Pero estos darán cuenta, ¿quiénes aquellos? Que no les interese, pues. Eso le está diciendo, aguante que verdaderamente los ultrajen, le digan toda clase de cosas, los golpeen, los maltraten. Si eso hicieron con Jesús, eso hicieron con los apóstoles, con los discípulos. ¿Usted cree que los discípulos murieron de una muerte verdaderamente así bien normal? No, el cristiano de hoy en día, Señor, yo soy tu hijo, yo quiero quedarme dormido ahí en la cama a la hora de morir. Si está bien, hay que pedírselo. Pero los verdaderos hombres de Dios, casi la mayoría murieron de muerte violenta, no, incluyendo al Señor. La muerte que él llevó en la cruz del Calvario no fue fácil. Hasta de burla le sirvió a toda la ciudad. Y nosotros no queremos sufrir nada. Administremos esa gracia de Dios y digan verdaderamente, ¿y por qué no decís nada? ¿Y por qué no reclamás? Aleluya. Bendito sea el Señor. Hermano, es bien importante de que nosotros, ¿verdad?, entendamos esta parte de la Biblia y que nosotros verdaderamente seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Cuando usted está prácticamente bien con Dios, dice que Él mismo hace que sus enemigos estén en paz con usted y conmigo. Cuando usted está bien con Dios, usted tiene el cuidado de todo lo que tiene. ¿Sabe que ahora, bueno, ayer que venía, estaba ahí en el aeropuerto de Kennedy, de John F. Kennedy, allá en la ciudad de Nueva York, y cuando entramos allí, uno entra allá para pasar la migración, se quita todo lo que carga uno, monedas, que cincho, que cartera, nada, teléfono, relojes, se carga, lo tiene que poner en unas bandejitas ahí, ¿verdad? Y pasan por un escáner, y después uno pasa por otro escáner también, donde uno se para ahí y le miran, a veces uno lleva drogas adentro del estómago o algo por el estilo, hermano, ¿verdad? Y siempre lo hacen, yo todas las veces que he viajado en todos los aeropuertos lo hacen. Pero ayer me extrañó que yo me quité mis zapatos, me quité todo lo que tenía, y ya las puse en mi maleta de mano en el carrito para que pasara por donde estaba el escáner. Y el oficial de migración me llamó desde la ciudad. Dije, ¡ay! Me dijo, yo, camarón, me dice. Y viene él y me abre la puerta, una puerta especial de ahí de la migración, me hace pasar, yo esperando que me registraran. No me hicieron pasar ni por el escáner, ni me registraron porque me registraron a uno que le metía la mano por todas partes. Aparte de que no viene por el escáner. ¿Qué vio eso? Pero ¿qué vio la gracia de Dios? Porque a este siervo no lo vio. Algo vio. Porque en esos lugares no lo dejan pasar así nomás a uno. Yo me quedé todavía. ¿Sí? Sí, yo, bueno, no, agarré mis cosas, ya venía mis cosas, y estaba todavía que me llegaran a registrar. Entonces, miren, en pequeñas cosas uno mira cuando la gracia de Dios está en uno y toca, como le digo, ¿verdad? Aquellas personas. Y el Señor verdaderamente me dejó impresionado. Uno podría decir, ay, que es un viejito canoso, ¿qué va a hacer? No, si hay viejitos que son más pícaros que los jóvenes, bendito sea el Señor. Aunque sean cristianos. Entonces el Señor quiere decirle de que usted verdaderamente tenga esa gracia de Dios. Mire, cuando Moisés bajó de allá del monte, después de recibir las tablas de la ley y el consejo de Dios, bajó con la cara reslumbrante, bien brillante, tanto que los demás hermanos que estaban en pecado no lo podían ver, tuvo que ponerse un velo para que no le viera la cara. Aleluya. El Señor verdaderamente le da la gracia a cada uno de nosotros, bendito sea el Señor. Cuando usted lo mira, el cristiano siempre, pero un cristiano ya de todo triste. ¿Qué le cuesta dar una sonrisa? Que te bendiga. Dios le bendiga. Una sonrisa no da nada cuesta. Unos cuantos mulos, yo no sé, yo no me acuerdo cuántos mulos de 9, pero creo que son como 8 o 10. Y cuando nos enojamos, movemos como 70 mulos. Imagínense qué diferencia, pero que aquel que se enoja se arruga más, o sea, es más arruga, pues. Y el que se sonríe, le da gracias, Señor. Administre la gracia que Dios le ha dado. Sea feliz con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, con sus suegros, con sus suegras. Pero cuando vemos a la suegra, los cristianos son felices con las suegras, hermanos, o las suegras, o las suegras con los yernos, o las nueras, bendito sea el Señor. Conflicto que hay. El Señor me dijo, yo he venido a traer paz al mundo, dijo, ¿verdad?
He venido a poner disensión ¿verdad? Entre el hombre con el hijo, ¿verdad? Entre la madre con la hija, la nuera con la suegra, y los enemigos iban a hacer lo de su casa. Tenemos que aprender a soportar eso. Soportémonos los unos a los otros. Aquí lo dice más adelante. Vamos a seguir. Oiga, mire qué lindo. Dice, porque por eso dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos darán cuenta, aquel que te juzga, aquel que te critique, aquel que te ofende, aquel que te golpea, aquel que te roba, aquel que te hace lo que verdaderamente quiere hacerte, ese va a tener que dar cuenta. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Aleluya. Nosotros venimos y respondemos más peor que ellos todavía. Es posible, ¿verdad? Llamamos a la policía o lo golpeamos, qué sé yo, llamamos al hermano mayor, tenemos un policía. Antes hasta los pandilleros llamaban a los hermanos, aleluya, santo Señor. ¿Qué tipo de hermano? ¿Estaríamos administrando bien la gracia de Dios? ¿Por qué no le dejamos a Dios, dice, dejarle la venganza a la ira de Dios? Él dice que al que te hace daño, dale de comer. Si te pide agua, dale de beber. Si te pide prestado, dice allá, ¿verdad? En el 5:38, delante ¿cómo se llama? Y adelante de Mateo, donde dice que ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo que aún a los enemigos los améis. Hermanos, no podemos soportar. Él dice más adelante, porque por eso también han sido predicados, por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, como le digo, primeramente a los muertos en delitos y pecados, que éramos nosotros. Y todavía falta mucho que todavía están muertos en delitos y pecados. Y podemos estar aquí algunos que estamos muertos, que estamos aquí. Que el pecado es muerte, hermano. Pero también les va a predicar el Señor a las almas encarceladas que estaban allá en el infierno en los 3 días que Él estuvo, ¿verdad? Sepultado, el cuerpo quedó ahí, ¿verdad? En ese sepulcro ahí, ¿verdad? Que lo regaló José de Arimatea, ahí lo dejó, ahí quedó. Pero su alma, Él fue hasta allá abajo, hasta donde estaba el infierno, y les fue a predicar el evangelio ahí y a los que estaban en el cielo y hablando. Les predicó también el evangelio a todos. Nadie se va a ir aquí sin que se le predique el evangelio. Hoy por el internet, por la radio, por todo, se está predicando el evangelio. Nadie quiere oír eso, pero usted y yo, oigan lo que dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne. Oiga, sean juzgados en carne. No está diciendo que sean juzgados allá. En el juicio final no, allá va a ser otro juicio, pero aquí también somos juzgados. Aquí también somos juzgados. Dios dice que el que toma por hijo lo corrige y lo disciplina. Aleluya. Bueno, ayer lo dijo a nuestro hermano Juárez Chipagua, y que iba caminando, de repente sintió él lo que se le destrabó el pie. Dice que cree que eran los ligamentos, no sé, los cordones, ¿qué pasó? Pero la cosa que ayer que uno de nosotros fue al hospital y le tomaron radiografía y no tenía nada, y le dieron ahí, ¿verdad? Que decirle, y después vamos a ver qué es lo que tenés. No, pero yo sé que son los ligamentos. Y el Señor le habló y ya nos contó ahí lo que el Señor le habló, y entendiste, sí, entendí, porque no voy a servir al Señor, porque no voy a oír la palabra del Señor. El Señor le decía, cuán hermosos son los pies de los que llevan, ¿verdad?, el Evangelio y las buenas nuevas por todos los lugares. Y él pudiendo y no viniendo. Pero yo sí reconozco, por eso, porque fui desobediente. Yo le pido perdón ahora al Señor. Después que terminamos de llorar, ya estábamos viendo el pie. Yo sé que por qué. Si él he creído, pues ellos tienen que creer de corazón. Porque miren, los leprosos, el Señor le dijo, váyanse al sacerdote y presenten la ofrenda de que fueron sanados. Y ellos no fueron sanados en el momento. Conforme iban allá del sacerdote, en el camino fueron sanados, los 10 leprosos. Pero de los 10 leprosos, todos regresaron 2. Ahora le digo yo, mira, Dios aquí ya te sanó. Si tú le crees, pues, ¿verdad? Bendito sea el Señor, vas a ser sano. Con usted y yo, hermano. Caminemos, vengamos, no a nosotros que somos los sacerdotes aquí, no, vengan a tener los sacerdotes, que se llama Jesús de Nazaret. Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec.
A Él venga y preséntese y dígale: Señor, aquí vengo. Tú viste una palabra que ya me había sanado, que ya me había libertado, que ya me había dado fuerza, que ya me había dado, ¿verdad?, esa respuesta que yo quería. Aquí vengo a agradecerte. En el camino te vas a sentir y vas a sentir gozo, alegría. Y si Dios no quiere que nadie sufra, hermano. Si Dios es el dueño del oro y la plata, Él no necesita el oro. Él tiene el oro y la plata para dárselo a usted también. Si muchas veces no recibimos, como dice Santiago, ¿por qué pedimos y pedimos más? Porque a veces pedimos más para nuestros, ¿verdad?, deleites y concupiscencias en el mundo. No pedimos para poder agradar al Señor. No pedimos para... Y el Señor, mire, nos dio el ejemplo de que Salomón pidió sabiduría. Él dijo, era un joven, un niño, era: Señor, dame sabiduría, porque tu pueblo es tan grande y yo no lo voy a poder dirigir. Pero él pidió eso. Y el Señor vino y le dio la sabiduría y también le dio la parte económica. Él no se la pidió. Mire, por cuanto no me pediste ni mal ni para tus enemigos, porque no le pidió: Señor, mira, a esa que me insultó, a esa que me levantó esos testimonios, que tratar con ella, Señor, tratar con ella, Señor, para que sienta. Muchos de ellos, así somos nosotros. Mira, mi vecina me juzgó porque mi hija la dejaron embarazada. Bien, ojalá que su hija, Señor, tratar con ella también, para que su hija salga embarazada también pequeña. Son los deseos, son malos deseos, hermano, del cristiano. Y aquí vemos muchos de esos así. Ojalá que le pase eso al hermano. Ojalá que le pase eso a la hermana. No, Salomón no pidió eso. Él pidió sabiduría para poder guiar a su pueblo. Tal vez usted no le pida para guiar a su pueblo, pídale para guiarse usted mismo, para poder reconocer las cosas que puede cambiar y aquellas cosas que no se pueden cambiar. Pídale para que usted pueda gobernar en su casa, o sea, dar ejemplo en su casa. Pero en la casa, ni en la casa damos ejemplo. Hay hijos que le dicen a uno: bueno, y hoy no vas a ir a la iglesia, pues, porque te has quedado aquí. O la hermana diciendo malas palabras y el niño: y a eso vas a la iglesia, mamá. Aprender malas palabras, aprender malos respetos, o sea, a no respetar a nadie, a gritar. Por demás que no les han dicho a los hijos de uno así, hermano. Entonces el Señor dice que ellos, porque por esto también han sido predicados el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne. En carne vamos a ser juzgados según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. O sea, como quien dice que vamos a ser juzgados por los hombres. Nos van a decir como eso, nos van a ultrajar, nos van a decir: no, hombre, si vos para ser cristiano como vos, y no sos nada, ya, que no sé qué, si vos no tenés nada, que aquí. Vamos a ser juzgados por los hombres, aquí en carne. Y también por Dios. Fíjense, estamos, como dicen, a dos filos. Nos van a juzgar los hombres. Aún los mismos cristianos te juzgan. Ya no digamos los hombres del mundo. Y también te los juzgan Dios. Y Él te corrige. Dice: para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Como quien dice: voy a soportar. Voy a aprender a perdonar. Voy a aprender a pedir perdón. Voy a aprender a reconocer públicamente que he fallado. Porque muchos de nosotros fallamos, pero no tenemos el valor de decir: yo fallé. Yo hice esto. Y el Señor bien claro dice: si no confesar tus pecados, los hombres los puede confesar con nadie nacido, con nadie. Pero qué bueno que aquí públicamente. Aún aquellos soldados cuando le dijeron a Juan el Bautista, cuando estaba bautizándolo: ¿y yo qué puedo hacer para ser bautizado? Le digo: sean verdaderamente, ¿cómo se llama? Conformes con el salario que ustedes tengan, no extorsionen, le digo, ¿verdad?, a los demás, porque los soldados extorsionaban y amenazaban y golpeaban a todo aquello. O sea que son juzgados según el cargo. Y yo también, de aquí no te va, dice el Señor, si no pagas el último cuadrante. Ahí nuestro hermano Chipagua dijo: no, me está pasando esto, porque yo he dejado de leer. No es lo mismo como que yo esté haciendo aquí mensaje, leyendo la palabra. No, yo tengo que. Es que la palabra claramente dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Estamos viendo que las señales están dadas, hermano. Vemos las noticias como Estados Unidos ya les mandó unas bombas prohibidas allá a Ucrania. Y no solamente Estados Unidos, otros países de allá de Europa y de Asia le han mandado también, ¿verdad?, unos armamentos prohibidos. Son las señales, están los temblores, los terremotos, las inundaciones. ¿Saben que cuando estaba yo en Nueva York, a la semana me moví yo de ir de Nueva York para Boston?
Y allá estaba yo, primero pasé por Hudson, y allá me llamó la hermana, ¿verdad? Y ella de Boston y me dijo, hermano, me dice, después que usted se fue, me dice, ahí lo van a ver ustedes en YouTube. Mira, aparecieron un montón de mosquitos y moscas por todas partes, hermano. Ahí en la Gran Manzana, ahí en Manhattan, donde están los mejores lugares, apareció un montón la gente iba así, miren, apartando con abanicos, con los libros, con los periódicos, con la mano apartando el montón de enjambres de moscas y de abejas que había. Pero todo lo que es la ciudad, hermanos. La señal de Noé. Y todos le dijeron ahí que era parte de las plagas que les mandó a Egipto. Cuando yo me fui también había una nube negra de humo que venía desde Canadá y unos incendios que había. Si las señales están dando, hermano. Y todavía nosotros no nos queremos verdaderamente arrepentir como Dios quiere que nos arrepintamos. Administremos la gracia de Dios, la gracia que usted le ha dado, administrela con otro, que sea una buena sonrisa, una palmadita. Dios te bendiga. Un saludo. Mire, hoy con esto aquí, la gente no se despega de los teléfonos. Yo nunca le mando un saludo al hermano, a la hermana. O un Dios te bendiga. O un ¿cómo estás? Mas el fin, dice, de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios y velar en oración. Yo bendiga a todos los que ya no voy a la oración. Yo bendiga, hermano, que llegó a la oración también. Y ante todo, tener, oiga, entre vosotros ferviente amor. Amémonos los unos con nosotros, porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Pero hay hermanos y hermanos que no se quieren hablar, no se quieren saludar. Gloria. Tienen sus grupitos ahí. No, yo con este grupito me llevo más que con este grupito. O porque este tal vez no tiene como, ¿verdad? Aleluya. Como que no caben. Imagínense lo que hemos llegado. Si Jesús recibió a todos, hermano. Él no anduvo con cosas, hermano. Los apóstoles también, hermano. Allá estaba aquel cojo, allá estaba aquel paralítico, el Señor lo recibió, hermano. El paralítico, imagínense cuánto tiempo no tenía de no bañarse, hermano, y no se podía bañar él solo. Aleluya. El Señor no anduvo con eso. Y nosotros que andamos aquí. No queremos juntarnos con otros ahí. Si anda algo sudoroso, el pobre hermano viene de trabajar tal vez y a usted lo está juzgando y por no irse para su casa, se vino aquí. Nosotros no vemos eso, vemos los defectos. Aleluya. Hospedados, dice, los unos a los otros sin murmuraciones. Nosotros ya tenemos, ¿verdad? El hermano 3 días en la casa, dicen que el invitado 3 días ya pesta, dicen un hermano por ahí. Ya aquí brechando, dice, ¿verdad? Ya no se va. Y más si el hermano es un gran tremendo que no se levanta ni siquiera a arreglar la cama y a lavar los trastes. ¿Sabe a mí que me dijeron? Donde quiera que tú vayas, bendito sea el Señor. Y si vas a un traste que está sucio, levantarte, andar lavando y mantenerlo limpio. Si ves que la sala está sucia, agarra un escobo y barrela. Si la mesa está sucia, limpiala. No es porque sea tu casa, es porque sí vas a dar una buena impresión. Pero hay hermanos que el hermano está invitado a la calle y se levanta bien tarde. Bendito sea. Yo a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana ya había orado, ya estaba bañadito. Bendito sea el Señor. Y yo mismo me iba a hacer mi café, mi desayuno. Aleluya. Pero muchas veces de nosotros y los hermanos no me dejaban hacer nada. No, pastor, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Pero la intención, aleluya. Hospedados, dice, los unos a los otros sin murmuración. Oiga, cada uno, según el don que ha recibido, ministrenlo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, administremos. ¿Cuál es el don que usted tiene? Que yo no tengo visión, no tengo revelación. No, pero tiene el don por lo menos de invitar a alguien al culto. Hermano, vamos al culto. Eso administre, dígale a los demás hermanos, hermano, invitemos a los hermanos, traiga un hermano a la vigilia, traiga un hermano, una hermana a los cultos, tráigalo, administre el don que Dios le ha dado, que Dios le ha dado para poder venir a hacer limpieza aquí, pues invite a las demás hermanas, a los demás hermanos, vengamos, hagamos una limpieza, administre el don que usted tiene, y usted predica, hermano, venga para acá,
Si usted le ve algún defecto para predicar, pues, ¿qué le cuesta? Venga, ayudemos, le vamos a ayudar, póngase a predicar aquí. Y vamos a decirle cómo tiene que predicar. Administre el talento. Si usted tiene verdaderamente el don de profecía, pues ore por la hermana tal vez le gusta, ¿verdad? Ore para que Dios le dé el don de profecía. Enséñale. Ah, no, pero aquí los hermanos no quieren enseñar nada. Aleluya. No dicen los hermanos, los profetas, si le enseño, solo él va a trabajar ya. O los predicadores, si le enseño a predicar, solo él va a predicar. O solo ella va a predicar. No, tenemos que enseñar a administrar. Oiga, cada uno dice, oiga, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Como quien dice, enséñelo. El Señor fue bien claro cuando le dio aquellos talentos, ¿verdad? Aquellos siervos, a uno les dio 5, a otro les dio 4 o 3, y al último le dio 1. Entonces todos lo multiplicaron. El que tenía 5 le dio 10, el que tenía 3 le dio 6 o 4 le dio 8, no sé. Después desde ahí, allá en Mateo 25, creo que está, no sé dónde, ya lo vamos a ver. Pero el Señor le está diciendo, multiplíquelo, y el que no lo multiplicó, casi le echó. Le digo a este, ¿por qué no multiplicaste? ¿Por qué no metiste mi talento al banco para que ganara intereses? Como quien dice que si usted verdaderamente tiene un talento, como quien dice, ¿cuántas almas usted le haya hecho el llamado y los ha recibido Dios por usted? Si a mí me llamaron para que yo aceptara a Jesús, pues mi deber es este llamado que me hicieron, administrarlo y hacerle llamado a todos, a la mayoría, y hacerlo venir. Que se multiplique el talento, bendito sea el Señor. Si usted sabe música, enséñale a otro que no sabe música. Aquí carecemos de músicos porque casi nadie le gusta. Aprendan, diga usted, bueno, si yo no tengo ese talento, pues yo lo voy a aprender. Yo no tengo ese talento, pero yo digo, si nadie quiere tocar, yo me voy a cantar todo un moroco, pero yo voy a cantar al Señor. Pero muchos de los que hemos recibido murmuraciones, es que no toca ahí, si yo no vengo para tocar para ti. Yo vengo a tocar para mí. Para gozarme yo. Y no te gozar, pues está bien. Hay que mandárselo a Dios. Pero el Señor quiere que usted venga y administre el don que Dios le ha dado. Mire qué lindo. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No todos vamos a ser iguales. Si usted verdaderamente, ¿verdad? Tiene don en hablar en lenguas, pues pide al Señor que le dé el don a un hermano, que usted danza, pide al Señor que le dé a ese hermano o esa hermana. Que todos somos un mismo cuerpo, bendito sea el Señor. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Eso siempre se lo he dicho. A muchos no les gusta, pero cuando usted predique lo que está en esta palabra. No predique otras cosas, hermano. Podemos predicar así como yo he puesto unos poquitos testimonios de lo que me ha pasado en mi vida. Pero no mucho, predique más la palabra. Si alguno habla palabra de Dios, hable de la palabra de Dios. No le venga a contarme las cosas que pasan en su casa, en su trabajo. Por muy testimonio puede ser, venga y hable la palabra del Señor. Aleluya. Santo Señor. Qué bueno el Señor. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios. Oiga, hay que ministrar. Si yo sé que Dios me ha hablado y Dios me ha dado autorización para irle a poner mano, para poder dar una palabra, hágala con esa autoridad, con el poder de Dios. Y dígale, no es mío, no es, ¿verdad? Aleluya. Ahí estábamos nosotros ya en una ciudad ahí en Nueva York que se llama Huepisque, algo así se llama. Huepisque, no me acuerdo el nombre. Y ahí estábamos orando con una familia y de repente estábamos en guatemalteco ahí y nomás me le acerqué y le puse mano. El Señor lo arrinconó a la pared y ese hombre se quedó en la pared con un gran miedo que ya no quería que me acercara. Y cuando yo me iba para allá, él iba sobre mí y cuando yo lo volteaba a ver por mí, él retrocedía para atrás. Bendito sea el Señor. Cuando usted ministra con el poder de Dios. Y los hermanos lo vieron y ya después que terminó el hermano, pastor, vamos porque ese varón está bien endemoniado y hasta lo va a querer golpear a usted. Se ve, se conoce el poder de Dios, no el de uno. Uno no tiene nada. Lo que uno tiene es el don, el talento, la gracia que Dios le ha dado. Y tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Pero miren lo que dice el Señor. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da.
para que en todo, oiga, sea Dios glorificado por Jesucristo. No es para que usted se exalte, para que usted diga que soy el mejor. Yo puedo. No. Aquí el que puede se llama Jesús de Nazaret. Nosotros por misericordia, siempre cuando vayamos a algún lugar, pidámosle el respaldo al Señor. Señor, yo no puedo hacer las cosas. Yo estaba diciendo porque mucha gente ya me llamaba y creían que yo era el que yo hacía los milagros. No soy yo, les decía yo. Es el Señor que hace los milagros. Yo le adoraba al Señor para que Él hiciera la obra. Y no me dejara avergonzado. Y gracias a Dios, pues, en todo lugar donde fui, Dios se manifestó de una manera muy maravillosa. Muy maravillosa. Las palabras que Dios me dio, la gente decía, es que este varón no me conoce y Dios me ha hablado todo lo que está en mi corazón. Ese ministro conforme a todo lo que Dios le ha dado. No invente, no lo diga porque le llegó a su corazón, no lo diga porque se lo contaron. No, cuando sepa las cosas mejor parece y dígale, mire hermano, me han contado esto y usted, pero no le diga, ya, como que usted es profecía, no, eso no se hace, hermano. Aleluya, bendito sea el Señor. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios, si alguno ministra conforme al poder que Dios da para que en todo sea glorificado para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oye, administre a sus hijos la paz, la tranquilidad. Administre a sus compañeros de trabajo que usted es verdadero cristiano, que usted es alegre, que usted puede soportar, aguantar cualquier crítica, cualquier duda. Administrele y dígale, Dios me ha dado sabiduría, inteligencia, sea no el mejor, pero no sea tampoco el más peor, porque muchas veces el cristiano es el más alargado, el que llega más tarde, el que da más problemas en la empresa, hermano, aleluya. No dígale que usted está conforme está con lo que le pagan, porque Dios se lo multiplica. Y Dios quiere multiplicarle esa gracia que Dios le ha dado. Que Dios les bendiga en esta hermosa noche, hermano. Si alguno, aleluya, si alguno no ha aceptado a Jesús, acéptelo. Si alguno quiere hacer su reconcilio con el Señor, hágalo. Pero, ¿sabe qué? Váyase ahora lleno de la palabra de Dios y vaya, y póngala por obra. Administre esa gracia que Dios le ha dado. Vamos a orar, voy a orar por vosotros. Digámosle así. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida noche en la cual hemos recibido tu palabra, Señor. Ayúdanos primeramente a nosotros como ministros del Evangelio, Señor, a poder administrar, Señor, esa gracia, ese don, ese talento que tú nos has dado. Bendice a mi hermano Mario, bendice a mi hermano Armando, a mi hermano Adán, a mi hermano Abraham, a todos los siervos tuyos, Señor, que verdaderamente tú les has dado esa gracia como a cada uno de los hermanos. Yo sé que todos tenemos un talento, un don, o tenemos varios talentos o varios dones, Señor, pero desde ya te pedimos que nos ayudes a administrarlo para que tu nombre sea exaltado por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que en vez de causar, Señor, malestar, dolor, angustia, aflicción, que verdaderamente vengamos impactando los corazones y que aquel corazón pueda, Señor, verdaderamente reflexionar y decir que verdaderamente Dios le habló, Señor. Gracias te damos porque en esta hora, Señor, dice que tu palabra no regresa vacía. Hará lo que tú le enviaste a hacer, Señor. Ahora mi hermano que puede estar enfermo en esta noche, Señor, opera milagro, opera sanidad, opera bendición, pero haz la obra en esta hora, Señor, porque tú has traído a mi hermano esta noche a recibir tu palabra, Señor, y tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Corta todo lo malo, corta todo lo que estorbe, corta todo lo que está dañando a mi hermano, que sea feliz, corta toda tristeza, toda angustia, toda aflicción, todo temor, todo miedo, Señor. Desde ya, Señor, tú eres nuestra fuente de amor, Señor, y tú nos has preparado para poder dar, Señor, recibir esa bendición, Señor, y esa gozo, esa alegría, ese gozo, esa paz, esa paciencia, Señor, para recibir, Señor, lo que nosotros necesitamos y que nosotros podamos ser lo que tú quieres que seamos, Señor, hoy en esta hora, Señor. Desde ya, Señor, llega a estar mi hermano en esa dificultad, en ese problema, en ese dolor, en esa enfermedad, en ese dolor. Reprendemos toda enfermedad que está llegando a mi hermano, a mi hermana. Es tu cuerpo, Señor. Este es tu cuerpo, la iglesia es tu cuerpo. Y no necesitamos ningún miembro que esté enfermo, Señor. Sánalo de cualquier enfermedad que esté pasando, Señor. Pueden ser enfermedades, Señor, físicas, económicas, laborales, Señor, familiares, Señor, matrimoniales. O pueden ser enfermedades espirituales, pero hoy, Señor, hoy, Dios de Abraham,
Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que somos tus hijos. Escúchanos y respóndenos y opera milagro en cada uno de mis hermanos. Todo en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, si tú lo puedes creer en esta hora, dile al Señor, yo recibo por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Diga, yo me llevo ahora el milagro, yo me llevo la sanidad, yo me llevo la respuesta, yo me llevo el gozo, yo me llevo la tranquilidad, yo me llevo a Cristo Jesús en mi corazón, y yo sé que estando Él en mí, nada me faltará, porque Dios está contigo. Que Dios te bendiga, hermanos, en esta hora.